Bien, son las 10:10 y ya con su descanso correspondiente, que tiene 10 minutos, comencemos pues nosotros a realizar nuestra primera clase. El tema es, como está allí el título, análisis dimensional. Entonces, ¿qué estudia este análisis dimensional? Estudia las relaciones que hay entre las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Hay una relación, de hecho. Entonces, pero primero tenemos que saber qué es una magnitud, qué es una magnitud física, ¿no? Es, es todo aquello que se puede medir. Y nosotros para poder medir necesitamos de un instrumento de medición. Por ejemplo, quiero medir la temperatura. Ah, la temperatura. Quiero medir, tengo que tener un instrumento. Ese instrumento se llama termómetro. Y con el termómetro medimos la temperatura. Entonces, quiere decir que la temperatura, como se puede medir, es una magnitud física. ¿Ven? La longitud, ¿es posible medirlo? Sí. ¿Con qué instrumento? Con el metro. Ah, muy bien. ¿Con una wincha? Correcto. ¿Con una regla? Correcto. Entonces, ¿se puede medir? Sí. Entonces, es una magnitud. Entonces, en resumen, dice, magnitud física es todo aquello que se puede medir. Eso. Medir una magnitud física es compararla con otra magnitud de la misma especie que se elige como unidad de medida. Es lógico. Si ustedes tienen una wincha, esa wincha es una unidad de medida patrón. ¿Comprende? Con eso, con ese instrumento voy a medir cualquier longitud, simplemente por comparación nada más. Lo mismo el tiempo, lo mismo la intensidad de corriente eléctrica, lo mismo que un campo eléctrico, lo mismo que una presión, ¿no? Todo lo que se puede medir necesita de un instrumento de medición. Entonces, ese instrumento de medición ya está construido. Si no hubiera un instrumento de medición, podríamos usar una fórmula física. Esa fórmula física, lógicamente, tiene dos o más variables. Hay que calcular esas dos o más variables y el resultado me va a dar un número que justamente es el resultado de la medición. Que el aparato me lo da directamente. El aparato me lo da directamente. La fórmula me lo hace, pero indirectamente, tengo que hacer operaciones, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es una magnitud física. Muy bien, la tenemos que clasificar en dos, porque justamente de eso se trata, de relacionarlas, ¿no? Las magnitudes físicas. Algunas son derivadas, algunas fundamentales. Entonces vamos a decir que las magnitudes fundamentales se van a crear. El ser humano crea a través de un sistema, es decir, una reunión de personajes adecuado, lógicamente, a la física. Puede ser físico, puede ser ingeniero, todo lo que está relacionado con la física. Entonces se reúnen y esa reunión forma un sistema internacional de unidades. Ellos han manifestado de que son siete magnitudes fundamentales. Son siete. Entonces la clasificamos, entonces las magnitudes. Uno por su origen, que son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. De eso se trata hoy día. Entonces las siete magnitudes fundamentales están acá en este cuadro. Va a salir uno por uno. Vamos a hablar de la longitud, de la masa, del tiempo, de la intensidad de corriente eléctrica, de la temperatura, de la intensidad luminosa y de la cantidad de sustancia. Cada una de estas magnitudes, que en total son siete, vamos a representar su dimensión, vamos a decir qué unidad tiene en el sistema internacional de unidades, qué símbolo se utiliza en este sistema internacional de unidades. Bien, este sistema internacional de unidades se debe respetar, ¿no? Como cualquier ley.
La ley, si no se respeta, lógicamente van a tener errores, van a tener que equivocarse y el resultado, lógicamente, en un problema le va a salir equivocadamente, ¿no? Bien, entonces vamos a enunciar cada uno, lógicamente que ya lo enuncié, las magnitudes fundamentales, que son 7. La primera vamos a decir que es la longitud, la segunda la masa, la tercera el tiempo, etc. Pero cada una tiene su dimensión, correcto. Para la longitud es L. ¿Cuál sería la unidad de la longitud? Claro que hay varias. Hay el kilómetro, el centímetro, el metro, la mic, etc. Hay muchas. Pero la única en el sistema internacional es el metro. Y se escribe con letra minúscula, metro. ¿Y cuál es el símbolo de este metro? Simplemente una M minúscula. Así tenemos que ser obedientes. Así es. Para la masa, en la dimensión es una letra M mayúscula. La unidad, hay varias, pero en el sistema internacional es el kilogramo. ¿Qué símbolo? KG es en minúscula. Así es. El tiempo, su dimensión va a ser T mayúscula. Su unidad, el segundo. Puede haber hora, minuto, no. El segundo en el sistema internacional. Símbolo del segundo, S. La intensidad de corriente. La intensidad se representa con una I mayúscula. Su unidad, observen que la unidad aquí en la intensidad de corriente lleva el apellido de un físico que justamente hizo mucho por este tema de la electricidad. Es el Ampère. Ampère es un físico y lleva su nombre, lógicamente, la unidad. Pero miren, como es apellido, miren cómo se escribe. Pero cómo se escribe Ampère en el sistema internacional de unidades. Diferente a lo que nosotros estamos pensando de repente. Mire, Ampère. Profe, no puede ser, es un apellido con minúscula. No, está mal. No, así es. ¿Ve? Se discrepa con el lenguaje normal y corriente, ¿no? Bien, entonces así se escribe. Y en cambio el símbolo es una letra, pero con mayúscula, que es la primera, que es A. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Eso tenemos que respetar. Muchas veces el ampere, que se escribe ampere, eh, bueno, algunos textos le dicen amperio, le dicen amperaje, si recordarán a eso, pero lo legal es eso, ¿ya? Lo legal es eso, amperes, de acuerdo al sistema internacional. Eso es para la intensidad. Para la temperatura, en este caso no va a ser T, porque ya tenemos T para el tiempo. Entonces la temperatura va a ser un símbolo, que es también una letra, pero una letra griega, que es eta. Ese símbolo es la dimensión para la temperatura. La unidad, bien, la temperatura, todo el mundo dirá que es el grado Celsius. No, es el grado Kelvin. Y Kelvin es un apellido. Y entonces con minúscula, fíjese, se escribe. Con minúscula. Y el símbolo con K, pero mayúscula. Y sincerito. Ese cerito que dice grados, de grados, no se escribe. Pero en los grados Celsius sí se escribe. ¿Ven las cosas como son? Acá no se pone grados Kelvin, no se pone el cerito en el lado izquierdo superior, en el lado izquierdo superior de la letra, no se pone, pero en grados Celsius sí se pone. En grado Rankine sí se pone, en otro tipo de grado también se pone, pero aquí no. Bien. La intensidad luminosa se representa con la letra J a su dimensión, con la J mayúscula. Su unidad de esta intensidad luminosa va a ser la candela.
Y el símbolo de la candela es CD. Muy bien. La cantidad de sustancia, la última, con la letra N mayúscula, su dimensión. Ahí está. La unidad para la cantidad de sustancia es el mol y el símbolo es el mismo, mol. Estas son las 7 fundamentales. Hay 2 que no son fundamentales y que se le llaman auxiliares, suplementarias, pero generalmente está para los ángulos planos que trabajamos en geometría, acá en física también se trabaja, pero también acá hay ángulos en el espacio, ¿no? Tridimensional. Entonces, estos 2 tipos de ángulos, en el plano y en el espacio, tienen su unidad en el sistema internacional y su símbolo de esa unidad, pero no están dentro de las fundamentales, por si acaso, no están dentro de las fundamentales, está como un auxiliar, no tiene dimensiones. ¿Por qué no tiene dimensiones? Porque son valores, son números, y son el ángulo plano y el ángulo sólido, como le estoy hablando. El ángulo plano bidimensional, ángulo sólido tridimensional en el espacio. Su unidad es radián y el otro es radián. Ahí está su símbolo para cada uno de ellos. Bien, dentro de las magnitudes fundamentales, que son 7, y las magnitudes derivadas, como su nombre lo indica, derivan ¿de quién? De las fundamentales. O sea que yo uno dos magnitudes fundamentales y me da una nueva. Puede ser multiplicando, puede ser dividiendo, puede ser sumando. No, 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 no. No es en cualquier orden. No, no, no. No, el sistema internacional de unidades ya le dio ese orden, ¿no? Para la velocidad, por ejemplo, la velocidad que todos lo conocemos, divide la longitud entre el tiempo. ¿Ve? Es una relación entre la longitud y el tiempo, que son fundamentales, pero como son tan relacionados con una fracción, entonces diremos que es una magnitud derivada. La relación no es cualquiera, es una relación que ya está creada, longitud entre tiempo. Yo no puedo decir que la velocidad es longitud por tiempo, o que la velocidad es longitud elevado al tiempo al cuadrado. No, 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 eso no se puede hacer. En cualquier orden no, ya tiene el orden predestinado en el sistema internacional de unidades. Ya está hecho, en otras palabras. Está, ya está todo arreglado, como se dice, solamente para tomarlo y aprenderlo. Dentro de las magnitudes derivadas son muchas. Hay que aprenderse las dimensiones porque con ellas tenemos que trabajar. Ahora tenemos que trabajar y en lo sucesivo también. Entonces, las magnitudes derivadas son, como le dijo, son muchas. Vamos a comenzar con lo más elemental y lo más usado. Lo más usado. Especialmente la primera parte, que es la parte mecánica. Bien, el área. El área, para saber su dimensión, que se escribe entre corchete, como indica ahí, el área es su dimensión 2 veces la longitud, la multiplicación de L por L cuadrado. ¿Por qué? Porque usted quiere encontrar el área de un rectángulo, el área de un triángulo, el área de cualquier figura geométrica, siempre van a multiplicar 2 longitudes. ¿Sí? 2 longitudes. Por ejemplo, un rectángulo, largo por ancho, pues ancho y el largo son longitudes. Un triángulo, base por altura sobre 2, pero la base es una longitud, la altura es una longitud. El número no se cuenta porque es adimensional, no tiene dimensión el número. Entonces, siempre va a haber ese producto de L por L. Entonces, el área en general, su dimensión será L cuadrado. La dimensión para el volumen será 3 lados. Se multiplica 3 aristas. Lado por lado por lado o arista por arista por arista, que le da L al cubo. La siguiente es la velocidad, que ya lo conocemos, es
L entre T, ¿no? L entre T, espacio entre tiempo, L entre T, espacio entre tiempo. Pero no se escribe L entre T, no se escribe como fracción, se escribe en una línea. Esa fracción es el denominador, que es el tiempo T, pasa al numerador con exponente cambiado, ¿no? Recuerdan ya la teoría de exponente que les han enseñado en álgebra. Y eso lo vamos a usar hoy día también. Toda la teoría de exponente. Pero lo más elemental. Bien, para la aceleración. La aceleración, según la definición, es el cambio de velocidad entre el tiempo. O sea, velocidad entre tiempo. Velocidad ya la conocemos, LT a la menos 1. Entre el tiempo, T, ¿cuánto me daría? Si yo divido LT a la menos 1 entre T, sería LT a la menos 2. Y esa es la dimensión de la aceleración. Bien, de la fuerza, según la teoría, la fuerza nos relaciona la masa con la aceleración. La masa es m, su dimensión, y la aceleración, que ya lo estamos viendo ahí, que es LT a la menos 2. Multiplíquenlo, m por L por T a la menos 2. Esa es la dimensión de la fuerza. Bien, ustedes están viendo que aquí estamos viendo la dimensión de la velocidad, la dimensión de la aceleración, la dimensión de la fuerza. Esto tenemos que saberlo ya, ¿comprenden? Listo, debe estar en nuestro disco duro, en nuestro cerebro. Eso debe estar ahí. Bien, si no lo tiene, por favor, entonces hay que sacarlo aparte y tratar de, lógicamente, de aprenderlo. De la fuerza, continuamos con, puede ser el trabajo o puede ser la presión, cualquiera de ellos, en ese orden, cualquiera. Al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. La fuerza ya la sabemos, que es MLT a la menos 2, y la distancia es L. Esto se multiplica y sale ML cuadrado T a la menos 2. Le dije que salió trabajo, podría haber salido presión. ¿Por qué es presión? Porque presión es fuerza, ¿no? La presión es la fuerza entre el área que se aplica a la fuerza. Entonces, bueno, ahí primero lo he puesto trabajo, ¿no? Podría ser presión, como le digo. Ahora, este trabajo, cuando nosotros entremos en un momento determinado al concepto de trabajo, entonces inmediatamente hacemos, después de terminar el trabajo, hacemos energía. ¿Y qué decíamos de energía? En la capacidad que tienen los cuerpos de hacer un trabajo. Entonces está relacionado el trabajo con la energía, correcto. Y cuando entremos a calor decimos que el calor es un proceso, un cambio de energía o una transmisión de energía de un cuerpo a otro de mayor a menor temperatura. También está relacionado. No son iguales los conceptos. El concepto de trabajo, el concepto de energía, el concepto de calor son diferentes, pero tienen la misma ecuación dimensional. ¿Ya? Tienen la misma ecuación dimensional. O sea que la dimensión, la ecuación, la dimensión de trabajo, la dimensión de energía y la dimensión de calor son iguales. Exacto, son iguales. Son iguales. Las dimensiones, no el concepto, no el concepto físico, ni la fórmula física tampoco. Solamente la dimensión. ¿Bien? Ahora sí hacemos la presión, pues. Fuerza entre área. La fuerza ya la tenemos acá arriba, MLT a la menos 2, y lo dividimos entre el área que es L cuadrado. Al dividirlo, ya ustedes van a tener ML a la menos 1, T a la menos 2. ¿Ven? Y la potencia. La potencia, ¿qué es potencia? Potencia es la rapidez con que se hace un trabajo. O sea, trabajo entre tiempo.
El trabajo ya lo conocemos, ml cuadrado t a la menos 2, entre el tiempo que esté, ¿cuánto da? Ml cuadrado t a la menos 3. Ahí está, ml cuadrado t a la menos 3. Fíjense, estos son los principales. Esto debemos tenerlo siempre presente. Eso sale una continuación de otro nada más. También hay mucha más, que lógicamente en los libros van a encontrar mucho más. Acá vamos a hacer algunos nada más. Por ejemplo, la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. ¿Ve? La masa es m y el volumen es L a la menos 3, multipliquen y listo. Tenemos a otro que la frecuencia es la inversa del tiempo, la inversa del periodo, que es el tiempo. El periodo es el tiempo en dar una vuelta, el tiempo que da una revolución, como gusten. Entonces, ese es el periodo. Pero la frecuencia es la inversa del periodo, o sea, la inversa del tiempo. O sea, t a la menos 1, pues. La velocidad angular. Ah, profe, la velocidad angular ya la tenemos, pues. Ahí dice LT a la menos 1. No, esa es la velocidad lineal. Que no la hemos puesto como lineal, pero se supone, porque siempre se comienza con estudiar la velocidad en una línea recta. Después se estudia la velocidad cuando hace un arco o una circunferencia también. Pues bien, entonces eso se llama velocidad angular. Y la velocidad angular es ángulo entre tiempo. Ángulo entre el tiempo. Entonces quiere decir que el ángulo es un número. 30 grados, 40 grados, 50 grados, qué sé yo. Es un número. Y los números no tienen dimensión. ¿Por qué? Porque para hacer magnitud se necesita que se mida. Y los números son abstractos, no se miden. ¿Correcto? Se simboliza, sí, está bien, es un símbolo, pero no se puede medir, ¿no? Entonces, los números no tienen dimensión, entonces el ángulo no tiene dimensión. Muy bien, entonces, cuando yo digo velocidad angular, es el ángulo que describe el móvil entre el tiempo. El ángulo no es uno, la dimensión es uno, pero profe, dicen que no tiene dimensión porque le pone uno. Es que yo no lo estoy poniendo, lo pone el sistema internacional. Para evitar dificultades hay que ponerle uno, dice el sistema internacional. Bueno, yo soy obediente y le pongo uno. Así hay que ser obediente. Con la ley de física, la ley es química y cualquier ley hay que ser obedientes. ¿Ya? Porque si faltamos a la ley, si es la ley de las personas, de los humanos, nos vamos presos, pues, ¿no? Pero si faltamos la ley física, no nos vamos presos, sino simplemente nos equivocamos en el problema, nada más. Uno pone un cerito, un cero bien redondito, lo pone por equivocarnos, por equivocarnos. Bien, digamos entonces la velocidad angular, ¿no? Sería t a la menos 1, igual que la frecuencia, la dimensión salió igual. ¿Qué vamos a hacer? Pero no quiere decir que son iguales los conceptos físicos, son diferentes. ¿Ah? La aceleración angular sería t a la menos 2. El caudal sería el volumen entre el tiempo. Porque el caudal del río Rin, dice, en verano el caudal es grande, alto. ¿Por qué? Porque pasa una gran cantidad de agua en un tiempo pequeño. Por eso se dice volumen entre tiempo. El caudal, volumen entre el tiempo. La carga eléctrica, la diferencia potencial y así sucesivamente se va haciendo, realizando todas las dimensiones de la magnitud de física. Lógicamente que la magnitud de física no tenemos que estudiarlo y lógicamente que estamos en el primer día de clase y nos falta mucho que estudiar todavía en física y poco a poco tendremos que estudiar cada una de estas magnitudes bien realizadas. Bien, eso es lo que tenemos de magnitudes derivadas. ¿Qué observaciones tenemos? Ya le hemos dicho algunas. Lo primero, los números no tienen dimensión. Los números no tienen dimensión. Y para evitar dificultades, el sistema internacional nos dice que es uno. Muy bien. Ahí está.
Los números no tienen dimensión. La dimensión de un número, cualquiera que sea, siempre va a ser uno. Un número tiene varias formas de expresarse, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo decir raíz es 12, puedo decir raíz de 4, pues estoy expresando lo mismo. Ah, ya. Entonces la dimensión de raíz de 4, de cualquier raíz, es siempre la dimensión es uno. El seno de 30, ¿cuánto es, profesor? El seno de 30 es un medio. Es un número, claro. Entonces cualquiera, el coseno, la tangente, la cotangente, qué sé yo, de cualquier ángulo siempre va a ser un número. Y entonces no tiene dimensión las funciones trigonométricas, pues, porque son resultados, son un número. ¿Ve? El seno de alfa es uno, la dimensión es uno, pues. El seno de alfa en general, ¿no? Yo te he pedido, alfa es un ángulo cualquiera. El mismo ángulo es un número cualquiera, es una dimensión, es uno. El logaritmo, ¿no? El logaritmo neperiano, el logaritmo vulgar que está ahí, el logaritmo vulgar, también es un número su resultado. Bien, acá hay algo muy importante también. Eh, ustedes que han estudiado física en secundaria, ustedes han visto seguramente muchas fórmulas en física. Muchas. Entonces, si ustedes son observativos, los exponentes que tiene cada una de las variables de esa fórmula física, puede ser velocidad, puede ser aceleración, puede ser fuerza, qué sé yo, por ejemplo, cuando analizamos la energía cinética, ¿recuerdan? Ah, sí, profe, la energía cinética es masa por velocidad elevado al cuadrado sobre 2, correcto. El exponente de la velocidad es un número que es el número 2. ¿Se dan cuenta? Y cualquier exponente siempre va a ser un número. No que en álgebra, ¿no? Que ustedes tienen un x elevado a la x, elevado a la x, elevado a la x, qué sé yo, ¿no? No. Acá todo eso exponente es un número. Es un número, no es variable, es un número. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, los exponentes en una fórmula física, tiene que ser fórmula física, no tiene dimensión, es un número. Correcto. Eso es lo que tiene que saber ustedes. Bien, eso lo tenemos que aplicar, por favor. Estas observaciones las vamos a aplicar hoy día. Debemos comprenderla. Repito, los números no tienen dimensión, se pone uno. Y si está en una fórmula, lo sacan nada más. Como es uno, no pasa nada. No, si es una función trigonométrica, lo pueden sacar si desean de la ecuación. No lo pueden sacar, no pasa nada porque es uno. Vamos a trabajar dimensionalmente. Un principio muy importante. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted cuando quieran sumar o quieran restar acá, acá en este tema, si usted, por ejemplo, quieren sumar una longitud, los tienen que sumar con otra longitud. O restar, los tienen que restar con otra longitud. Tiene que ser de la misma especie, de la misma magnitud. Yo no puedo decir que voy a sumar una longitud con el tiempo. ¿Qué? No se puede. Es decir, 10 metros es una longitud más 5 segundos. ¿Puedo sumarlo? No, pues no se puede. ¿Restarlo? Tampoco. Entonces, hay reglas, pues. Y acá se le llama el principio de homogeneidad. ¿Sí? En una suma o resta, no en la multiplicación, no en la división, no en la exponenciación, no. No, solamente en la suma y la resta, por favor. Grábense eso, en la suma y la resta, nada más. Profe, ¿por qué no diga? Este es un principio, no puedo decir lo contrario. Solamente para eso cumple. ¿Ya? Ahí tienen una suma, por ejemplo, y resta la B. ¿Ve? Si A más B menos C es igual a X, entonces la dimensión de A
es igual a la dimensión de B, igual a la dimensión de C, igual a la dimensión de X. Esto no es álgebra, por favor. Este no es álgebra. Yo no estoy diciendo que A es igual a B, es igual a C, igual a X. No. Me sanciona. Digo, dimensión de A, dimensión de B, dimensión de C, dimensión de X, todos son iguales. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar longitudes o restar longitudes. Y como resultado me da una longitud. ¿Sí? Siempre, o tiempo, por ejemplo, intensidad de corriente, o presiones, o trabajos. Cualquier magnitud física tengo que sumar y el resultado siempre va a dar lo mismo, una, la misma magnitud física. Eso es importante, jóvenes. ¿Ya? O sea, la suma, en una suma sucede eso, en una recta sucede eso. Bien, a ver, ustedes a veces es algo común para ciertos jóvenes que digan, oh, la física es difícil porque entra la matemática y yo como no domino matemática, entonces no domino física. Sí, sí, entra la matemática, sí, sí, sí. Es una herramienta. Sin esa herramienta no se puede hacer física. Es correcto. Pero no estamos todavía en una física que requiere de mucha matemática. No, eso ya cuando algunos ya se dedican a ese tema, ¿no? De física, puede ser ingeniería, puede ser física pura, ¿no? Puede ser algunas especialidades que lógicamente están más que todo eh, con la ingeniería. Entonces, allí aprenderán un poco más de matemática, pues no la que estamos acostumbrados, sino otras matemáticas. Entonces, la física también se apoya en eso, ¿sí? Se apoya en eso para analizar mejor esa magnitud de física, analizar mejor el trabajo, analizar mejor la potencia, analizar mejor la intensidad de corriente, es decir, más analítico se vuelve. No estamos en eso, estamos comenzando. Entonces, también se necesita del comienzo de la matemática. No pues en profundidad, ¿no? Como le digo. Por ejemplo, si yo digo repaso matemático, yo le digo, ¿cuánto vale el seno de cero? Ah, profe, ya me agarró ya. Comienzo a buscar mis hojitas, mi resumen, ¿no? Claro, pueden buscarlo, pueden hacerlo, pero en la hora del examen no, ¿cierto? Entonces ya tenemos que prever eso, ¿no? Prever eso. Entonces todo tiene que decirme que es cero, pues. Entonces, si la tangente de 3 de teta es 3 cuartos, la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo teta? Si está en el primer cuadrante, vamos a llamarle así. El ángulo está en el primer cuadrante, lo más facilito. Entonces, ¿cuánto es el ángulo teta? 37. Claro, ¿ve? Todos tienen que decirme 37 grados. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a necesitar. Y si la tangente está en el cuarto cuadrante, ya me cambió todo, ¿no? Mi segundo cuadrante me cambia todo. Y entonces entra la trigonometría. Bien, esa es nuestra dificultad, jóvenes. No solamente para ustedes, para mí también, porque yo, para enseñar, a veces no me comprenden de repente por este motivo. No me comprende porque no me saben cuánto vale el ángulo 37. Ah, será pues así, ¿no? Será así. No, no es así. Tiene que saberlo. Y si, por ejemplo, le digo, simplifiquen esto, entonces ya comienzan a ustedes a trabajar la simplificación. El método no interesa. Lo que interesa es el resultado. Hay varias maneras. Es una teoría de exponente. Eso me enseñaron en álgebra. Ya, pues. Pero todo tiene que llegar a uno mismo, a ese resultado. Yo no puedo estar enseñando todo esto, jóvenes,
Si yo enseñara esto, estaría enseñando trigonometría, estaría enseñando álgebra. Y encima física. No, no puedo. Claro, si yo soy paciente, lo hago, sí, lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa? No avanzaría en el curso, no avanzaría, me quedaría ahí haciendo poco, no, y eso no es así. Ustedes están en una carrera para conseguir, lógicamente, un cupo en un examen de admisión. Y el examen de admisión es todo, pues, lo que dice el programa para la admisión. Ahí hay 16 temas, o 15 temas, perdón, y tenemos que hacerlo nosotros. Entonces tenemos que seguir la secuencia. 2 horas nos da cada curso para hacerlo y avanzar y terminar rápido en este ciclo extraordinario, todavía se llama así, ¿no? Un poco rápido. Bien, otro, si ustedes tienen que L elevado al exponente X más 2, T elevado al exponente Y menos 1, y es igual todo ello a L cubo, entonces me dicen, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Ve? Entonces hay que desarrollar eso. Hay que desarrollar eso. ¿Cómo lo desarrolla, profesor? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá yo puedo igualar los exponentes en L, por ejemplo, en la base L. Las dos potencias que tienen la misma base, L, tienen exponentes diferentes. Esos exponentes son iguales. Ese es para L. Y para T, profe, no hay, T no tiene en el segundo miembro, no hay nada. Póngale pues T elevado a cero. Si le ponen T elevado a cero, ya pues T elevado a cero es 1. T elevado a cero es 1, no he cambiado nada, es lo mismo. Entonces ahora sí yo puedo decir pues que X vale 1 y Y, ¿cuánto vale? Para que sea la suma 0 o la resta en este caso 0, también 1. 1, 1. ¿Ven? Entonces esa cosita pequeñita es la matemática. Y hay mucho más, pues, hay mucho más. Entonces, eso es lo que yo le digo, que en un momento dado necesitamos. Muy bien. Eso es toda la teoría y vamos a realizar nuestro primer problema de dimensiones. Dice, hay la dimensión de S en A y me dan una fórmula, como ven ustedes. Es homogénea. ¿Qué quiere decir que es homogéneo? No, que es verdad, es cierto eso. Es una fórmula física. Eso ya no se puede discutir, está correcto. Entonces, muy bien, ya siendo M masa, ya, ahí M es masa, y B es longitud, muy bien. Entonces yo comienzo a observar la fórmula, para ello lógicamente hay que sacarle la fórmula, ahí está la fórmula y lo he sacado. Entonces observo la fórmula, ahí se puede eliminar el seno de teta, ¿por qué? Porque es un número, claro, lo puedo eliminar. También yo observo que ahí hay una suma, y ahí justo está mi incógnita, en esa suma. Y esa suma, ¿qué viene a ser? Esa suma tiene dos términos. Esos dos términos tienen que ser iguales. ¿Por qué son iguales? Por el principio de homogeneidad. Una longitud se suma con otra longitud y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es igualito. Entonces, quiere decir que B cuadrado es igual a S. Correcto, B cuadrado es igual a S. Entonces, como sé B, que es longitud, entonces ya sé S. Correcto, ya está determinado, ya está hecho. Es un problema sencillo. Ahí está, lo que estoy encerrando ahí, esa suma. Por el principio de homogeneidad, listo, ya está solucionado. Las dimensiones son iguales en una suma. Ya está, ya está. La respuesta es D. Acá dice, en una partícula oscila con velocidad. Oscilar significa va y viene, como un péndulo, ¿no? Con una velocidad v,
según la siguiente ecuación. Ya está. Esa es la ecuación, que es una fórmula física, es cierto, es homogénea, es correcta, como guste, pero infallable es esa fórmula. ¿Ya? Salvo que se equivoque en tipiara. Ahí está, pero acá sucede, pero en examen de emisión no sucede eso. Ya le diré en su momento por qué no sucede eso. Porque si no hay, problemón. Ya le contaré. Entonces ya tengo la fórmula y me pide que encuentre el producto de la, o sea, ahí yo digo, determino la dimensión de P por Q al cuadrado, o sea, es un producto, pues. Tengo que encontrar el valor de P, la dimensión de P en este caso, y la dimensión de Q y multiplicarlo. Primero elevarlo al cuadrado Q y después multiplicarlo con P y listo. Hay que saber P y Q en otras palabras. De la ecuación de acá, acá, ahí está la ecuación. De acá tengo que sacar el valor de Q y el valor de P dimensionalmente. ¿Cuánto vale? ¿Valdrá L, valdrá T, LT a la menos 1, qué sé yo? Y aquí, entonces yo tengo que analizar mi fórmula. ¿Qué sucede? ¿Dónde está P y dónde está Q? A ver, ahí veo que Q está dentro del, de la función seno, o sea que es un ángulo, es un número, es una suma. Entonces quiere decir que si es una suma, al toque, principio de homogeneidad, al toque, lo igualan nada más, lo igualan, ¿ya? Y si lo igualan, ¿qué quiere decir? Que QT es igual a C, claro, pues, porque los términos de una suma son iguales dimensionalmente. Y como tenemos que C es un número y QT también es un número, entonces Q por T es 1. Claro, porque es un número. Q por T es igual a C dimensionalmente y es igual a 1. Q por T es 1. Y como me piden Q, es 1 entre T. Ah, ya la C, pues, T es tiempo. Ah, ya sale T la menos 1. Ya saben Q. Ya saben Q. Ahora, ¿a dónde está P? Ah, P está como multiplicador. Ahí está multiplicando a Q y al seno. Profe, pero ¿puedo eliminar el seno? Claro, puedo eliminar el seno. Y me quedaría V igual P por Q. Como V velocidad y yo quiero P, pero Q ya lo sé, pues. Q ya lo sé. Ah, entonces despejo P. Bien, entonces eh, ya está desarrollado el problema teóricamente. Vamos ahora a hacerlo matemáticamente, ¿no? Las operaciones. Ahí la suma. Eso son iguales. E igual a 1. Ya está. La dimensión, estamos hablando de la dimensión. Lógicamente, jóvenes, yo pongo acá porque estoy eh, haciendo y quedar bien con ustedes. Yo pongo intercorchete, porque son dimensiones. Pero si ustedes quieren, por la rapidez de un examen, la rapidez, porque es ganar el tiempo, ¿no? Ganar tiempo en un examen, no le ponga el corchete, pero para ustedes ya es corchete, ¿no? No le pongan, no le pongan que ustedes igual a C nada más ya, pero ustedes entienden que son corchetes, ¿ya? Por si acaso le digo, ¿no? Bien, entonces ya encontraron Q aquí, ¿no? Ahí encuentran Q. Ahí está. Q por T es igual a 1, despejan Q y, bueno, el T es el tiempo, pues. T a la menos 1 salió. Ese es Q. Vamos ahora al otro. Entonces yo tacho, lógicamente yo tacho esto de acá, porque miren, todo esto lo puedo tachar. Porque el seno de cualquier ángulo es un número, entonces me da, es la dimensión 1. Entonces lo puedo tachar. Y quedarme con lo que queda, pues no, V es igual a P por Q, nada más. Y eso es lo que voy a hacer, lo tacho. Ahí está. V, ¿qué viene a ser? Velocidad, LT a la menos 1. Q, ahí está abajo, T menos 1. Hemos encontrado que Q es T a la menos 1. Reemplazo y listo. Ahí está.
se van T a la menos 1, ¿no? Se van T a la menos 1, acá está, T a la menos 1 con T a la menos 1 se van, y me queda que P es igual a L. P se van, P igual a L. ¿Qué me piden? P por Q al cuadrado. Ah, ya, P por Q al cuadrado. ¿Qué pasa? P es L, está bien, y Q T a la menos 1, pero al cuadrado, está bien. Entonces, ¿qué nos dan? Ahí está el resultado. Esa es la respuesta. Señores, hay una pregunta que le quiero hacer. Y eso es la respuesta ya, pero una pregunta con respecto a la respuesta. Esa dimensión que han encontrado LT a la menos 2, ¿a qué magnitud física pertenece? Aceleración. Claro, ¿eh? Porque la pregunta podría ser eso, ¿no? La respuesta a qué magnitud física le corresponde a esa respuesta. Ah, eso es la aceleración. Entonces la respuesta sería aceleración, ¿ve? Y si le sale trabajo, le podría salir potencia, le podría salir energía, y miren todo eso. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. La respuesta es la letra B. Bien. Ahí tenemos una tercer problema. En la ecuación H, ahí está, dimensionalmente correcta, ya está, ya lo sabemos ya. H es altura. A es la rapidez. Rapidez es el valor de la velocidad. A LT a la menos 1. Quiere decir que A es velocidad. A es velocidad, entonces su dimensión es LT a la menos 1. P, ¿qué viene a ser? Radio. A, su dimensión es L, porque es una longitud, pues. Y C, la aceleración. Ah, ya sabemos que la aceleración es LT a la menos 2. Determine X más Y. O sea que saco mi ecuación y veo dónde está X, veo dónde está Y, para analizarlo, así como los problemas anteriores. Saqué mi fórmula y observo dónde está mi variable. Ahí está, pues. Ahí están, X está como exponente de B, Y está como exponente de C. Allá. A ver, ¿cómo lo encuentro eso? Entonces yo puedo ahorita hacer lo siguiente. Puedo hacer, esto es un criterio. Seno de alfa lo elimino, lo saco, porque es 1, pues. Y me puede quedar eso, ¿no? Ya. El 2 también lo puedo sacar, claro, pero saque el 2 también porque por la pura está el 2. Son números, pues. Y me quedaría la fórmula ya más simplificada, ¿no es cierto? Me queda más simplificada. Ahí está, es lo mismo estoy haciendo, ya está. Ya está. Simplificado. Sigo analizando la fórmula. A ver, para saber X y Y yo debo saber todos los otros términos. A ver, H, ¿conozco H? Sí, conozco. Ah, no. Ah, sí. H es longitud. No se olviden. Ah, ¿también lo conozco? ¿Sí o no? Claro, pues velocidad. Claro. B, claro. Radio es longitud. C es aceleración. Ya, pues, conozco todo. Puedo encontrar Y y X. Puedo. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Pero eso es nuestra idea, ¿ya? Reemplazar las ecuaciones dimensionales de los términos que están en la fórmula. Voy a reemplazar todas las dimensiones de los términos que están en la fórmula. Reemplazo, repito, H, que es longitud, A, que es velocidad LT a la menos 2, 1. V, que es radio, que es L. C, que es aceleración LT a la menos 2. Reemplazo. Está reemplazado todito, ¿ve? Observe. Yo lo reemplacé, ¿ve? H por L. Ahí está. Ahí está, ¿ve? H por L, ¿ve? H por L. A está por LT a la menos 2.
a la menos 1, perdón. La B por L y la C por LT a la menos 2. ¿Qué nos queda? Simplificar. Correcto, vamos a simplificar. Ahí está simplificado. ¿Ve? He multiplicado el numerador, L a la 1 por L a la X. No, primero elevado al cuadrado. L al cuadrado. Y T a la menos 1 al cuadrado. Ahí está, por L a la X. Y en el denominador también lo he elevado a la Y. L a la Y, T a la menos 2Y. Ahí, ahora sí, ahí está el resultado. Ahora veo el numerador, que ahí está, pues L al cuadrado con L a la X sería L a la 2 más X, ¿no? Se suman los exponentes. Son potencias de la misma base, pues. Son potencias de la misma base con exponentes diferentes, se suman nada más. Se suman. Ya está. Nada más he hecho eso. Ahora observen que tengo las potencias de base L, ¿ok? Se restan los exponentes. También las potencias de base T, también se restan los exponentes, ¿no? Se restan los exponentes. Está para pasarlo a un... Está. 2 más X menos Y, correcto. T menos 2, ahí está, menos 2, menos 2i, se llama 2i, 2y, pues. O sea, menos 2 menos 2y, más 2y. Ahora sí lo igualo. Claro, recuerdan que en la teoría le dije eso, ¿no? Igualito. L a la 1, que está en el primer miembro, lo voy a igualar con L a la 2 más X menos Y, o sea que 2 más X menos Y es igual a 1. Y para T, lo igualo a 0, ¿no? Igual a 0. Ahí te le pongo T a la 0 por si acaso. Ahora sí igual. Igual a los exponentes, ¿sí? Igual a los exponentes. Entonces al igualar me va a salir Y. La otra igualación me va a salir X. Está en azul, X en azul, Y en azul. Y la suma en rojo lo voy a poner X más Y. X más Y será pues 1. Esa es la respuesta. Bien, bien, bien. Acá hay una ecuación más extensa. Siempre hay que sacar la ecuación, pues ahí está, ahí siempre lo saco yo porque se analiza. Ahí hay números, letras, pues, hay que sacar todos los números. El raíz de 5 hay que sacarlo, pi hay que sacarlo, 2 raíces hay que sacarlo, ¿no? Lo saco, lo simplifico, pues. Ahí está, bien, lo he sacado. Eso de siempre va a ser así. Cada vez que números ahí, saquen, ¿sí? Ahora analicen, por favor. Primero, dice, ¿qué es lo que me está pidiendo? Determine X entre Y. Ah, de nuevo quiere que encuentre X. Acá está X en el primer miembro. Y está en el segundo miembro. ¿Sí? Acá está. Yo ya lo estoy analizando, pero acá está X, ¿ve? Acá está X. Tengo que hallar X. Acá está Y. Está Y. Perdón. Es Y. A ver, por favor. Por favor, ustedes tienen su separata. Es Y es exponente, ¿no? No es multiplicación. Los Quedó dos mal, como yo le voy a... exponente. Es Está como exponente, ¿no? multiplicación, profe. Está como multiplicación. Vamos a ver. Vamos a ver. No que... Bueno, vamos a ver. No, no hay problema. La metodología, la idea es siempre la misma. No se preocupe por eso. Si hay tipeo más equivocado, al toque lo arreglamos. A ver. Entonces sigo analizando, ¿ve? Analizo. A ver, el más fácil es encontrar Y. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de una función trigonométrica es un número, es un ángulo, pues. Entonces eso es igual a 1. ¿Sí o no? Ah, ya, eso es igual a 1. O sea que esa fracción z entre q y por y o elevado a y es 1, claro. A ver,
¿Y Z qué se sabe? Ah, Z es potencia. ¿Y Q qué es? Rapidez. Ah, entonces lo puedo hallar Y. Claro que ya puede ser Y. Y J, como el anterior, elimino el coseno después y ya está. Listo, la misma es. Vamos a ver. Eso ahí está, ya lo señalé. El principio de homogeneidad, pues. Ya está. Eso es uno. Pero Z, no se olvide que es potencia. Y Q es rapidez, o sea, velocidad. Lo puedo reemplazar acá o despejar Y, como quieran ustedes. Ya despejé Y, bueno, como gusten, como digo. Ya, entonces ahora sí reemplazo, pues para no estar demorando y tal. Hay que reemplazar Z, potencia. ¿Cuál es, lógicamente, ahora la dimensión de la potencia? Nosotros tenemos que recordar eso, la dimensión de la potencia. ¿Sí o no? La dimensión de la potencia es ml cuadrado t a la menos 3. Y la rapidez, velocidad, pues lt a la menos 1. Reemplazo. Pero han tenido que recordar la dimensión de la potencia. Y si no lo recuerdan, uy, ya fui. ¿Sí o no? Hay que saberlo, obligado. Hay que saberlo. Entonces, esa dimensión la sé, lo divido entre la dimensión de la velocidad, lo simplifico y ya tengo I. Al simplificar, ¿ven? Entonces me queda ml t a la menos 2. Ya está simplificado. Eso es Y nada más. Ahora me falta X. Me falta X. De nuevo veo mi fórmula. Pues ahí está la fórmula, ahí está la fórmula. Pero ahora lo elimino todo el coseno, pues. Como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un número. Lo elimino todo. Ya está, me quedó J. Entonces, acá tiene que encontrar X. Entonces, si es X, deben saber Z. Ya saben qué potencia, pues. Q. Q es rapidez, velocidad. Y J. J que es trabajo. ML cuadrado te habla menos 2. Ah, ya. Lo sé, los tres. Si quieres despejo X o ahí nomás lo reemplazo, como guste. Allí lo he reemplazado, ¿ve? La potencia que está acá, esta potencia, como ven ustedes, está acá, ¿ve? Esta es la potencia. Por la velocidad, ahí está la velocidad. Por X es en incógnita. Y J es el trabajo. Ahí está el trabajo. Y es cuestión de simplificar, ¿ve? Ya ahí entra la matemática, simplifica y ya se reduce para encontrar X. Se reduce, se está reduciendo. Siempre ya está X, ¿no? Ya lo hemos encontrado, ya simplemente es cuestión de simplificar, ya está. Ahora me dice que encuentre X entre Y, divina, pues X entre Y, de nuevo la operación X entre Y, listo, ya está. ¿Comprende? Eso es realmente la, la forma de hallar la dimensión o trabajar con las dimensiones. ¿Alguna pregunta para pasar a la otra teoría que es vectores? Bien, es interesante. Hay más problemas, jóvenes, por favor. Hay más problemas de ecuaciones dimensionales. Este no es todo. Este es ¿qué te digo? Una base nada más, ¿no? Hay mucho más. Hay mucho más que, lógicamente, como todo postulante, eh, tiene que dedicarse totalmente a ello, a estudiar, ¿no? A estudiar. En la juventud así es, así es. Estudien, estudien, estudien. Una vez que ingresen ya, pues, pero por ahora tiene que dejar muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, y dedicarse más al estudio. Entonces tiene que estudiar no solamente mi curso, ¿no? Todos los cursos que ustedes busquen su horario, como debe ser, ¿no? En las tardes, en las noches, descanso, levantarse temprano, etcétera. Y así, una rutina hasta el examen de admisión. Así es. Entonces, hay que continuar nada más. Bien, análisis vectorial. Los vectores, los vectores se usan para representar magnitudes físicas también. Ah.
porque las magnitudes físicas son bastantes, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Algunas nada más. Pero de todas ellas, algunos son vectores, se representan con vectores, y algunos no son vectores, que son escalares, que se representan con un número y su unidad que le corresponde a esa magnitud física. Entonces los vectores hay que representarlo como tal. Y los vectores es una simbología que la física la utiliza para representar sus magnitudes físicas, pues. En cambio, cuando ustedes realizan vectores en matemática, es otra cosa. Ahí es más amplio, es más abstracto, enseñan muchas más propiedades. Nosotros no solamente usamos lo que necesitamos, pero realmente, pues, dependiendo, como le dije, depende de la carrera, pues, ¿no? Hay algunos que ingresaron a Derecho y se olvidaron nunca más la matemática, nunca más la física. No, no digan eso. Siempre van a usar la física, siempre van a usar la matemática. Nunca se dice eso. Ah, claro, pero no directamente, pero indirectamente sí, porque si ustedes son unos buenos abogados, tienen un buen estudio, ustedes tienen todos los casos, y hay casos que tienen que estudiar, por ejemplo, al disparo de una bala, que por A o B motivo se realizó, y eso tiene su aspecto físico. Ustedes no lo van a hacer, pero hay peritos. Para eso se contratan los peritos en física, los peritos en contabilidad, los peritos en etc, etc, etc. No, nunca se van a olvidar de la física ni de la matemática tampoco. Siempre están ahí. Bien, entonces, ¿el vector qué es? Es un ente matemático que representa una magnitud física vectorial. Acá está lo importante. Tiene módulo, dirección y sentido. Eso es la característica de toda magnitud física. Tener módulo, que es el valor, tener dirección y tener sentido, ¿no? Un ejemplo, a ver, la velocidad. La velocidad tiene las tres características. Usted está con su automóvil a 10 metros por segundo. Allá, o 10 kilómetros por hora, tan suavecito. Si quiere aumenta 100 kilómetros por hora, no sé. No interesa el valor. Bien, entonces, otro carro está también con la misma velocidad. Entonces, como tiene la misma velocidad, bueno, las dos velocidades son iguales. No, las dos velocidades son iguales en módulo, pero no quiere decir que las velocidades son iguales en general, en su totalidad. Porque uno puede ir hacia el norte y otro puede ir hacia el sur o a cualquier dirección, ¿no? Entonces, cuando ya cambia eso, ya pues son magnitudes diferentes. Esas dos velocidades tendrán el mismo módulo, pero no tienen la misma dirección, por lo tanto no son iguales. ¿Ven? Ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, como es una magnitud física y el vector es un ente matemático, entonces lo representamos en un sistema de coordenadas. Ahí está, es nuestro sistema de coordenadas. Ahí tenemos un punto P y voy a representar un vector que va desde O a B. Ahí está mi vector que va de O a B. Es una flechita en común y corriente, no una flecha. Eso tiene dirección, tiene sentido y tiene valor. ¿Cómo? Ustedes saben que para trazar un sistema de coordenadas tienen que trazar unidades. Muy bien, ahí hay unidades. En ese segmento B tendrá sus unidades. Esas unidades en conjunto, en total, es lo que marca el módulo. Entonces, ese vector, por ejemplo, A, se representa siempre con una letra, cualquier letra, pero con un símbolo que es un segmento o a veces una flecha en la parte superior de la letra. Así como ven ahí, yo he puesto un segmento, pero algunos ponen una flechita, no hay ningún problema en eso. Bien, entonces, la característica, como hemos visto en el módulo se escribe entre dos rectas paralelas a la letra. O simplemente sin nada, ¿no? Sin nada, simplemente A. Ya no le ponga nada. Entonces, lo divide, como le dije, en unidades y cuentan las unidades que tienen esa flechita, en este caso lo cuentan y le va a dar el valor, ¿no?
En este caso es 10. Y si esto es 10 nos representa la velocidad, será 10 metros por segundo, ¿no? Entonces el vector A es una velocidad de 10 metros por segundo de módulo. ¿Qué dirección tendrá? Ah, la dirección. La dirección se representa por el ángulo alfa. ¿Qué es el ángulo alfa? El ángulo alfa es el ángulo que mide que es medido desde el eje X hacia el vector en forma antihoraria. Es decir, así, en forma antihoraria. Entonces, ese ángulo es la dirección de ese vector A, que puede ser 37 grados, qué sé yo, etc. El sentido, porque el móvil puede ir de O a B, es un sentido, o puede ir de B a O, que es el otro sentido. Toda dirección tiene dos sentidos. Muy bien, ya está. Entonces hay que saber hacer eso, esa característica, y lógicamente tratar de no confundirlo. Ahora, matemáticamente, un vector, ¿cómo lo representamos? De dos maneras vamos a ponerle. Uno, de acuerdo a sus componentes, que sería, en este caso, una abscisa y una ordenada. Es decir, el punto B tiene una abscisa X y tiene una ordenada Y. Es un par ordenado. Entonces, el vector se puede representar como un par ordenado, donde la primera componente X es la abscisa del vector, que es la componente en X, y la otra en Y. O simplemente con un par. O si no, hay un vector que está en el eje X que vale 1, que vale la unidad, pues 1. Eso se llama y se representa con una letra I. Y hay otro vector que está en el eje Y y que vale una unidad. Ah, eso se representa con J. Entonces, a veces se puede representar con I y con J también, ¿ve? XY, la abscisa, por I, Y por la J, que es la unidad en el eje Y. O simplemente con un par. Cualquiera de los dos. Bien, cuando ustedes tengan este vector así representado, entonces ustedes pueden encontrar su módulo y su dirección. ¿Cómo encuentro el módulo y dirección si así tengo representado un vector? Vamos a ver. Este es un ejemplo. El vector es 3i menos 4j o simplemente 3,4 como par ordenado. Cualquiera de los dos. ¿Cómo encuentro el módulo? Pitágoras. Nada más que Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y le sacan la raíz. Me sale 5. Eso es el módulo. O sea, x al cuadrado más y cuadrado. Y le sacan la raíz. ¿Ve? Eso sale 5. Ya está. ¿Cómo encuentran la dirección? Con la tangente. Para encontrar el ángulo alfa, pues. Tangente de alfa es y entre x. Y entre x. ¿Pero cuánto vale y? Bueno, acá de acuerdo a lo que me da 4. ¿Y cuánto vale x? 3. Ah, ya. ¿Y cuánto vale alfa? Todo tiene que decir 53 grados. Esa es la dirección. ¿Ven? Así encontramos la dirección. Vamos a hacer operaciones con vectores, pero vamos a hacer solamente la suma y resta. De la multiplicación vamos a hacer solamente por un número, o sea, un escalar por un vector, pero no vamos a hacer producto escalar ni producto vectorial porque no está dentro del programa de admisión. Recuerden, no que no quiere hacer, no está en el programa. Bien, entonces vamos a hacer la suma y diferencia de dos vectores mediante el método del paralelogramo. Eso quiere decir que yo tengo dos vectores cualesquiera. Dos vectores cualesquiera. Un vector, dos vectores y el ángulo que forman entre los vectores. ¿Ve? Yo tengo el vector A y el vector B. Y voy a sumar esos dos vectores. ¿Cómo se suma? Mediante el método del paralelogramo. Es reconstruir el paralelogramo nada más. Con esos dos vectores reconstruyen el paralelogramo. ¿Y qué es un paralelogramo? ¿Todos lo sabemos o no? Sí lo sabemos. Recordemos nada más, ¿no?
tiene sus dos lados paralelos, dos adones. Entonces es lo que voy a hacer, trazar paralelas de los extremos de cada lado. Trazo la paralela, ahí está el paralelogramo. La diagonal del paralelogramo que parte de la intersección de los vectores A y B, ese es el vector suma o vector resultante. Ahí está, ¿ves? Eso se llama suma o resultante también. ¿Correcto? Y la diferencia, bueno, esta suma puedo hallar su valor, ¿no? Con el método ya no de Pitágoras, porque no forman ángulo de 90 grados, sino ya el método del principio de la ley de coseno, perdón, la ley de coseno. La ley de coseno que le enseñan en trigonometría, pero al final. Pero, bueno, entonces vamos a emplear eso. Así se encuentra la resultante de esos dos vectores, ¿eh? Con la ley de coseno. Esto se asemeja, ¿no? Se asemeja a un producto, ¿no? Notable, que la suma, ¿no? La suma elevado al cuadrado. Sí se asemeja, por ahí está. Bien, entonces así llegamos a eso, ¿no? Y la diferencia, ¿cómo encontramos? La diferencia ahí en el paralelogramo de la otra diagonal. La otra diagonal. En este caso la diferencia es A menos B parte del extremo de A hacia B. Porque estoy pidiendo A menos B. Si fuera B menos A, en lo contrario. El otro sentido. Pero tiene el mismo valor porque las diagonales son iguales, ¿no? Tienen el mismo valor. Bien, entonces la diferencia es con menos, nada más. Ahí está, esta es la suma y esta es la diferencia. Acá está la relación, ¿no? Uno es con más y el otro con menos, pues. Nada más. Y cuando quieran encontrar la resultante máxima o suma máxima o resultante mínima o suma mínima, entonces eso lo encuentran simplemente con la suma de los vectores o la diferencia de los vectores, de los módulos de los vectores. Una suma simple de los módulos o una diferencia simple de los módulos. Eso es encontrar la resultante máxima y mínima. Y un vector unitario es un vector que tiene como módulo la unidad. La unidad. Vamos a ver. Este es un vector A cualquiera. Ese vector A cualquiera está dividido por varias unidades, ¿no es cierto? Puede ser 7, 10, 20, no me interesa. Eso es un vector unitario. Tiene una unidad de valor, de módulo. Una unidad. ¿Cómo lo encontramos? Por definición, el vector unitario es el vector entre el módulo del vector. El vector entre el módulo del vector. Y observen acá arriba cómo encontramos el módulo del vector. ¿Cómo encontramos el módulo del vector? Ahí está el módulo del vector. Ese es el módulo, ¿no? ¿Cómo encontramos? ¿Y cómo es el vector? El vector así puede ser así, así. ¿No? Este es el vector. Cualquiera de las dos formas. O sea, el vector entre el módulo del vector. ¿Y cómo lo pongo acá? Simplemente lo pongo ahí. Está el vector en el numerador y el módulo del vector en el denominador. Así encuentran ustedes. Pero el método de paralelogramo se complementa con el método del triángulo. El método del triángulo tenemos que emplear bastante ese también. El método del triángulo es formar un triángulo con los vectores. Primero se representa un vector, que puede ser el vector A o el vector B, cualquiera de ellos, y a continuación de haber representado el primer vector, a continuación el segundo vector. Es decir, yo tengo el vector A y a continuación el vector B. Entonces el vector que une el principio con el final, ese es la suma o resultante. No estoy formando un paralelogramo, estoy formando un triángulo.
Y con el triángulo, ustedes dominan más el triángulo, pueden emplear geometría, pueden emplear trigonometría para solucionar estos problemas, ¿no? Y hay un caso muy especial, hay un caso muy especial, cuando tengan ustedes tres vectores, uno, dos, ¿ya? Parecido al anterior, pero observen, el tercer vector no va a ser la suma. El tercer vector, ¿qué va a ser? Un vector que cierre el triángulo, pero a continuación del último vector representado, o sea, del vector B. O sea, un vector que va a cerrar el triángulo a continuación del vector B, que sería eso. Le puede decir que es S, o puede decir que es A, o cualquier vector, ¿no? No puede ser A porque tiene que ser mayor. Entonces, puede ser C. En vez de S puede poner C. Entonces, ¿qué sería? La suma va a ser cero. Es un caso muy especial. La suma de esos tres vectores va a ser cero. Un vector nulo, un vector cero. Eso es equilibrio. Es equilibrio. En algunos problemas vamos a verlo. Vamos a verlo. El método del polígono. El método del polígono ya son para varios vectores. Pues. Tengo un vector A, tengo un vector B, un vector C. Siguiendo el método del triángulo, porque es una generalización al polígono, uno el principio del primer vector, que es en este caso acá, este es el principio del primer vector, y el término del último vector, que es acá. Uno aquí, esto con un vector, y ese es el vector suma. Ese es el vector suma, o resultante, que viene a ser la suma. ¿No? Bien. Componentes rectangulares. Las componentes rectangulares de un vector. Yo tengo el eje X, el eje y tengo un vector A. ¿Cómo encuentro las componentes rectangulares en una manera gráfica? Ah, bueno, una manera gráfica es hacer lo contrario del método de paralelogramo. O sea, ahí está lo contrario. O sea, que es la diagonal. El vector A es la diagonal. Entonces, la componente va a ser los lados del rectángulo y eso es la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Profe, ¿cómo ha obtenido ese valor de A coseno de alfa para el eje X y A seno de alfa para el eje Y? Trigonometría. Trigonometría. En este triángulo, vamos a suponer, lo voy a sombrear este triángulo. Mire, este triángulo de acá, que voy a sombrearlo. Ahí está, todos ven lo que he subrayado. A ver, el seno del ángulo alfa, de acuerdo a la trigonometría, dice cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto puesto es A sobre Y. Esto es A sobre Y. Esto es A sobre Y. Este es A. Este es A. Ahí. Aló, Polo. Sí, dime. Dime. Sí. No, he comenzado acá. A ver. No sé, de repente he coincidido con el otro profesor. Un ratito, ¿eh? Mm. Oye, acá hay tres reuniones ahora. Polo, observa, ¿no?
No te escucho, no te escucho, te escucho muy bajo. ¿Me escuchas, Polo? Polo, no te escucho bien. Muy bajo. No te escucho nada, Polo. Chao, qué bárbaro. Jóvenes, ¿ustedes sí me escuchan bien? Sí, profe, entiendo. Eh, los alumnos me escuchan bien, Polo. No sé qué ha pasado. No te escucho, Polo. Ah, su diablo, ¿dónde está esto? Pon- Polo, voy a continuar nomás con los alumnos. Bien, voy a continuar, Polo, con los alumnos, por favor, pues. O por teléfono comunicámonos, pues. No sé por qué no te escucho. Los alumnos me escuchan bien acá, pero ¿por qué? Polo, no te escucho bien ahí que en internet, ¿no? Los, no, en el acto no te escucho acá, pues, el teléfono normal. Tres, ahí ahorita he visto tres reuniones hoy. ¿Por qué ha sido eso? Bueno, te voy a invitar entonces si deseas. Hola, ya. ¿Estás acá, Polo? ¿Sale en pantalla o no? Dime, te escucho. Bueno, jóvenes, disculpen. Son trámites que obligados se tienen que hacer de cuestión administrativa. Bien, decíamos de que hallamos las componentes en el eje X es por trigonometría, le decía, y esto lo hacíamos acá en, en este triángulo, ¿no? Que está acá, lo sombreamos acá, este triángulo de acá, este triángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es para el eje Y.
Seno de alfa, si ustedes ven seno de alfa acá, seno de alfa es cateto opuesto, que sería A sub I, entre hipotenusa, que es A. Esto es A sub Y, ¿ve? Ese es A sub Y. ¿Por qué? Porque estos dos lados, tanto este como este lado, son iguales, pues. Lo mismo sucede con el eje X, se emplea el coseno. ¿Por qué? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, esto es raro, pero así se tiene que hacer, porque a veces el valor de A le van a dar 5 o un múltiplo de 5. ¿No? ¿Por qué? Para que los catetos sean 3 y 4. Comprende, el ángulo es 37 o 53. Tienen que saber esos ángulos de 37 y 53. Tienen que saber los ángulos, los lados con los ángulos 30 y 60, 16 y 74. Esos son los tres lados más importantes que se llaman triángulos rectángulos notables. Eso hay que saberlo, ¿ya? Ahora vamos a utilizarlo en un problema. Bien. El hecho de que si yo quiero sumar vectores acá, 2, 3, 4 vectores que están acá en el eje X y Y, entonces hay que sumar por separado. Sumar primero el eje X, todos los vectores en el eje X, para ello tengo que descomponerlo, ¿ve? En el eje X, A coseno de alfa, en el eje Y, A seno de alfa. Tengo que descomponer todos los vectores que hay. Se descompone y yo encuentro la componente de la resultante en X. Hay que sumar todo en X, todos los componentes en X. Hay que sumar todas las componentes en Y y aplicar Pitágoras. Y con eso ya terminamos con la resultante. La resultante que me pide el problema. Es lógico que también puedo encontrar la dirección, como lo encontré en el ejemplo anterior, con la tangente, ¿no? Yo tengo la resultante en X, tengo la resultante en Y, puede ser positivo o negativo, entonces esta es la resultante. Esta es la resultante, en azul está el resultante y yo quiero encontrar su dirección alfa. Tangente simplemente emplean. Entonces ahí despejan ustedes alfa, pues, ¿no? Pero una observación importante es que muchas veces el vector está con múltiplo de 5 y el ángulo es 37 o 53. Entonces, usted puede, es el triángulo clásico, 3, 4 y 5, pues, un triángulo pitagórico. Entonces, ese triángulo pitagórico es la hipotenusa 5 por 3. 4 por 3 será 4, en este caso 4 por 4, 4 por 5, 4 por 6, o sea, sería el que está frente a 53. Y el que está frente a 37 sería 3 por 5, 3 por 6, 3 depende, ¿no? En este caso es 7, pero 5 por 7, 35, acá sería, acá este lado que está acá, este lado que está acá, eso sería 4 por 5. Y el otro en el eje X sería 3 por 5, 3 por 7, 3 por 7. Entonces, ahí tenemos este cateto, por ejemplo, de este componente del vector en el eje horizontal y este vector en el eje vertical. Eso es lo que tengo que hallar, pero directamente sin emplear coseno ni seno. No vamos a emplear eso generalmente en los problemas, porque cuando es el ángulo 37,53 ya se sabe directamente. Como le digo, entonces 35 es 5 por 7, entonces tendríamos 4 por 7 y 3 por 7. El 3 por 7 será el que está frente al 37, pues. Y el 4 por 7 el que está frente al 53, al mayor ángulo, pues. A mayor ángulo, mayor lado. Y el 37, ese 21, será el que está frente al menor ángulo, 37, a ese 21. Así, de esta manera, encontramos más rápido las componentes. Este es el método que más se utiliza, salvo que sea un ángulo diferente, ya a 37 y 53, ¿no? En ese sentido ya cambia la cosa. Tengo dos consideraciones importantes. Cuando tenga dos vectores que son iguales y forman ángulos de 120 grados, la resultante va a ser el mismo valor que cada componente, es A. Y cuando tengan dos vectores iguales, pero el ángulo de 60 grados entre ellos, la resultante va a ser A raíz de 3.
A raíz de 3i, de frente, directamente. Bien. Vamos a ver con el tiempo que nos queda, por favor, algunos problemas de la quinta de ecuación dimensional que no lo hemos hecho. Bien, como siempre, sacamos y vemos que el exponente, observen, el exponente siempre es 1, ¿no? El exponente siempre es 1, este 1 menos 1 se elimina, pero el exponente es 1 siempre, ya está. Ahora sí. Dice que es energía. Ah, muy bien, es energía. Es energía. Esto es energía. Ahí está, es energía. Observen, si ustedes ven esto de acá, que no he eliminado el 2 a propósito nada más, eso también es energía cinética o energía simplemente. Entonces esa energía E se elimina con esta E que está debajo. Y ya me queda más simplificado por si acaso. ¿Eh? Ahí he bajado para que se simplifique, pues, ¿no? Se simplifica, eso se simplifica como estoy diciendo, y me queda 1, pues, ¿no? Teta por C, y ahí me queda ya el valor de C. Es teta menos 1. Ahora sí viene vectores. Voy a calcular el módulo del vector resultante de los vectores mostrados. Miren, señores, cuando hay gráfico de vectores, por favor analicen los vectores, vean los vectores. Acá están en un hexágono regular. El problema quiere decir que están en un hexágono regular, pero acá me dice que no. ¿Por qué? Porque todos los vectores son iguales, ¿ven? En valor. Todos son hexágonos. Bien, observamos siempre los vectores, por favor, porque hay vectores muy especiales ahí adentro de esa figura. Yo observo lo primero, mire, ven, esos dos vectores míos son iguales en valor, o sea, en módulo, pero tienen sentido diferente, se anulan, porque son iguales en valor, pero uno va hacia arriba, uno va hacia abajo, se anulan. Y bien, siguen observando, eso también se anula. Los otros también se anulan. ¿Me queda qué? 2A, esa es la respuesta, 2A. Acá también es una metodología similar, hay varios métodos, acá no hay una sola, acá hay varios métodos. Algunos lo descomponen en el eje X y en el eje Y, también lo pueden hacer. Lo descomponen en el eje X y en el eje Y, o en el eje horizontal y en el eje vertical, lo pueden hacer por descomposición. O si no, también pueden usar el siguiente método. Miren, observen la gráfica. Miren, es importante como el primer problema. Esos dos, uno va hacia arriba y uno va hacia abajo, tienen el mismo valor, se anulan. Me queda eso nada más, porque se han anulado el resto. Ahora observen estos dos nuevos que estoy observando, esos dos nuevos. Los reemplazo por uno solo. ¿Por cuál, profesor? Por este de acá. Ha sido reemplazado. Esos dos vectores han sido reemplazados por uno que es el que voy a marcar, ¿no? Este de acá. Este de acá. Este vector que estoy marcando es reemplazado, ¿ven? Está reemplazado. Pero observen, siguen observando, miren, siguen observando ahí. Esos dos vectores también son iguales en valor, pero en sentido contrario, se eliminan. Y me quedó solamente uno de ellos. El único. Ese único que me quedó es la resultante, pues. Esa es la resultante. ¿Cuánto vale? Lo que me quedó. Para encontrar el vector unitario, pues. Porque ustedes saben que el vector unitario es el vector entre su módulo. Ya tengo ya la resultante. ¿Cuánto vale esta resultante? Sus componentes serán hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 veo, 4 a la izquierda, y baja, ¿cuánto? 1, 2, 3 baja. Es decir, el vector resultante vale menos 4i menos 3j, ¿ven? Esa es la resultante. Su valor es 5, el módulo es 5. El módulo es 5. El vector unitario es la resultante entre su módulo, que es 5.
Ahí está la resultante entre su módulo, que es 5. Pero ve cómo se quedó el módulo, Pitágoras nada más, joven, Pitágoras. Entonces ya dividan y tienen ustedes el vector unitario. Ahora, creo que son dos respuestas. Le piden la dirección también. Tangente. 0,6 entre 0,8. Pero observen, está en el primer cuadrante. Lo que yo voy a hallar está en el primer cuadrante, pero le piden en el tercer cuadrante. El ángulo está en el tercer cuadrante. Observen, pues, el ángulo que lo voy a remarcar acá. Miren, este es el vector de acá. Este es el vector que quiero hallar yo. Este es el vector este vector que de rojo es 0,8 negativo menos 0,6 negativo. Eso está en el tercer cuadrante. Yo voy a hallar en el primer cuadrante y después lo paso al segundo, al tercero. Menos 3 sí, menos 4. Esto da 37 grados, pero eso es en el primer cuadrante. Solamente le agrego 180 y sale la respuesta, ¿no? Y eso sería en el tercer cuadrante, ¿no? Esa es la manera. Esa es la forma. Bien, un tercer problema de vectores es este vector. Este vector, en el sistema de vectores mostrado, calcular el módulo del vector B, le piden el vector B, ¿cuánto vale? Si A más B más C es 0, o sea, la suma de los vectores es 0. Y también le dan como valor el valor de A, que es 7, y el valor de C, que es 25. Bien. Entonces, no me piden el ángulo, porque generalmente estos problemas es para hallar el ángulo. Y este problema, cuando ven ustedes también un ángulo que es 14 grados, es un ángulo desconocido. No es 37, no es 53, no es 30, no es 60, no es 16, 74. No es conocido, no es notable ese ángulo. En estos problemas, en la mayoría se hace un giro. En este caso, de tal manera que el giro va a ser 14. Al girar 14 en forma antihorario, entonces B y A coinciden con los ejes coordenados. Con el eje X, por ejemplo, B va a coincidir con el eje horizontal en el eje X. A va a coincidir con el eje vertical en el eje Y. Y C, lógicamente, como ha girado antihorario, aumenta θ a 14 grados. Bueno, ese es el método común y corriente para ellos, pero no me piden ángulo. Acá me están pidiendo módulo. Entonces, para no estar haciendo muy extenso el problema, analizo los dos primeros, A y B. A y B me da una resultante, solamente de A y B me da una resultante. Esa resultante que encuentro de A y B debe coincidir con C, para que sumado den 0. Deben estar en el mismo eje, en la misma recta, y deben ser opuestos para que sumado den 0. Porque es la hipótesis, es el dato que me da el problema, pues. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Como la resultante de los tres vectores es 0, entonces analizo A y B. A ver, ahí están A y B, siguiente método del paralelogramo. Ahí está la resultante de A y B de azul. Este A y B, ese resultante de A y B, debe tener el mismo módulo que C, para que la suma debe ser 0, pues. Y ya salió, pues. Ya salió. Este ángulo que voy a marcar, este ángulo que voy a marcar acá, este de acá, ¿cuánto vale? Ese ángulo, ¿cuánto vale? Es un valor fijo, un valor conocido. Si ustedes lo giran 14 para que lo vean mejor, B coincide con el eje X, 90 grados, ¿no? 90 grados. Porque B coincide con el eje X y A coincide con el eje Y, si es que lo giro, ¿no? Entonces, 90 grados vale. Entonces, Pitágoras empleo para B y A y lo igual a C. Y lo igual a C.
El ángulo entre A y B, 90 ya. Empleo Pitágoras para A y B y lo igual a C. Y ahí tienen ustedes el valor de B, ¿no? 49, el otro 625, hagan la diferencia y encuentran el valor de B. ¿Ve? La raíz de 576 exactamente te sale 24. Según el gráfico, calcule el valor de la resultante sabiendo que esta es vertical. La resultante aquí es vertical, ¿ya? Quiere decir que si es vertical, la horizontal, ¿cuánto debe valer la horizontal? Cero, porque no hay resultante en el eje X. No hay. La resultante en el eje X debe ser cero, porque solamente hay resultante en el eje vertical, en el eje Y. En el eje Y solamente hay resultante, en el eje X no hay nada. ¿Ven? Acá voy a hacerlo. Descompongo esto. Como es 30, es 5 por 6. El que está frente a 37 será 3 por 6. Y el otro sería 4 por 6. 24, directo. Entonces, este valor de B tiene que ser igual a 18. Por eso que le he quitado de acá, porque eso está mal ese dato que me da acá B. Deben ser iguales para que no haya resultante en el eje X. No debe haber nada en el eje X. El problema dice que está en el eje Y, en el eje vertical. Entonces, yo tengo acá en el eje Y, descomponiéndolo, como este 10 es 5 por 2, entonces acá sería 8 y el otro sería 6, ¿no? Bien, entonces miren, ¿qué sucede? En el eje X, la resultante, ¿no? En el eje Y. En el eje Y la resultante es 0 en X, en 0 sería, en Y sería 24 hacia arriba y 8 hacia abajo, los únicos que hay. Esa es la resultante que es 16. Este problema se ha rectificado, por favor, en los datos, porque si no, no concuerda con la teoría, pues con los conceptos teóricos que tenemos. Y aquí este es el último, el más facilito, y es último. Miren, ahí tiene, y le piden la resultante de estos vectores. Bien, para hallar la resultante de estos vectores, ustedes están viendo que hay que analizar los vectores que me dan cuando me dan gráficos. Cuando me dan gráficos hay que analizar ese gráfico, cómo están distribuidos los vectores. Entonces yo veo que está distribuido ahí 10 raíz de 3, 10 raíz de 3 y el ángulo de 60 grados. Y recuerden ustedes, en la teoría le dije, cuando dos vectores son iguales y forman un ángulo de 60 grados, la resultante sin hacer operaciones me salía un valor. ¿Recuerdan? Decíamos que si los vectores eran A, tenían valor de A, entonces la resultante sería A raíz de 3. En este caso, la resultante entre 10 raíz de 3 y 10 raíz de 3 sería 10 raíz de 3 raíz de 3. 10 raíz de 3 por raíz de 3 sería 10 por 3, sería 30. O sea, este vector que tenemos acá, este vector, con este vector de acá, ¿ve? Esos dos vectores me dan una resultante que debe estar por acá, pues, que debe estar por acá, ¿no? Esta resultante vale 30, 30. Y 30 con este 40 tendría que hallar su resultante y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Entonces voy a hacer eso. Le he puesto de rojito porque se ven mejor. Y luego que están de color negrito para que lógicamente vean que son iguales y forman ángulos de 60 grados, ¿no?
Ahí está la resultante que estoy hallando, ¿eh? Voy a hallar la resultante. ¿De quién? De 10 raíz de 3 con 10 raíz de 3. Esa es la resultante que quiero hallar. Ahí está el de rojito. R1 es la resultante. R1 es 10 raíz de 3 por raíz de 3. ¿Y esto me sale cuánto? 30. R1 vale 30, ¿no? Ahora, la resultante general total sería entre R1 y 40. Entre R1 y 40. Ya, R1 vale 30. El otro vale 40. El otro vector vale 40. El ángulo. Si sé el ángulo, voy a hacer el desarrollo del problema. El ángulo. Observen que yo he formado un paralelogramo. La diagonal de un paralelogramo biseca al ángulo. ¿Sí o no? Geometría. Quiere decir de que este ángulo que está allí, ¿cuánto valdría? Ese ángulo vale 30, pues. ¿Se dan cuenta? Ese es 30 grados. Ese 30 grados con 60 suman 90. Quiere decir que el vector de 40 y el vector R1 que vale 30 forman un ángulo de 90 grados, es decir, así. ¿Ve? Este es el vector de 40, vertical, lo estoy poniendo vertical, y el de 30, que lo estoy poniendo horizontal, pero forman ángulo de 90 grados, que eso es para nosotros algo importante. ¿Por qué? Porque aplica Pitágoras. Aplica Pitágoras y esa es la resultante. ¿Y cuánto saldría la resultante? 50. 50 sale la resultante. Sin hacer las operaciones, ¿no? Porque es 3, 4 y 5, ¿no? Bien, entonces, esa es la forma de trabajar con vectores. Bien, hasta aquí, bueno, hemos hecho algo rápido, pero hemos cumplido el objetivo de hacer los 10 problemas con la teoría. A veces el tiempo no alcanza, a veces sucede así, pues, ¿no? Porque a veces la teoría es mucho más amplia o los problemas son mucho más complejos, entonces se demora un poquito más. Bien, esto es la forma como voy a trabajar durante los días que tenemos nosotros en física. Ven mi forma de trabajar en PowerPoint, sale uno por uno las gráficas, los datos, las operaciones, y explicándolo, y como si estuviera en una pizarra, ¿no? Como si estuviera en una pizarra. Entonces yo no presento todo en bloque, ¿no? Y después, lógicamente, no se puede explicar correctamente porque ya está desarrollado y lo veo desarrollado. Mejor es explicar así. Es decir, razonar, ¿no? Razonar. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, para poder terminar la clase de hoy día. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, entonces, Todo bien, profe. ya, muy agradecido. Entonces, gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Disfruten el día.